Listo, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida pues a este encuentro, a este nuevo encuentro, a este desarrollo de la sesión de la Cátedra de Autoconocimiento. Pues como ya saben, nos acompaña como todos los jueves el maestro psicólogo el Miguel de Subiría Samper, pues quien hoy hablará de un tema muy interesante y pues que nos colocará también como a pensar varias cosas y es desde qué lugar estamos amando. Entonces, maestro, Bueno, mil gracias, Adriana. Queridos aprendices de autoconocimiento, hoy tendremos una sesión bastante interesante, bastante polémica. Creo que para mí ya es como un cierre de esta parte de el yo uno y la he titulado precisamente de esa manera. La he titulado precisamente la hipercomplejidad. Sesión sexta, la hipercomplejidad del yo uno, del yo uno relacional. Ya en esta y la próxima sesión vamos a concluir esta mirada del autoconocimiento de nuestro yo uno. Esta sesión parto de esta idea de es muy difícil entendernos, conocernos, pero así como es muy difícil, a los otros prácticamente es imposible. Si a nosotros nos es difícil, ni qué decir a los otros. Esta va a ser la tesis que va a estar circulando en la presentación. Hemos visto tus soledades familiares, tus soledades escolares, tus soledades juveniles. Hoy saltamos a día 7, la complejidad del amor, los 7 roles. Pronto va a salir este libro que ustedes van a tener. Y la próxima sesión, que es para mí la más práctica, la más útil y la síntesis de todo lo que avanzamos sobre el yo uno, las 4 preguntas afectivas que siempre deberíamos hacernos. Esta sesión, el título que finalmente le he dado es Lo bueno, lo malo y lo feo de las relaciones. Hasta ahora hemos tenido una mirada bastante ingenua, pero motivante, mostrando solo lo bueno, pero también voy a mostrarles que hay lo malo y hay también un componente que claramente es muy feo en las relaciones, en todas y en cualquier relación. Empiezo por eso, lo bueno, lo malo y lo feo de las relaciones. Avanzaríamos hacia el tema magnífico. Acá les voy a comentar en la parte mayéutica un caso muy interesante de alguien que hizo un experimento ya hace muchos años, tal vez 15 años o 10 años por lo menos, y que nos dio pistas para todo lo que vamos a ver hoy. Con eso cierro para entrar directamente por qué es tan complejo tener una relación amorosa. Y cuando ustedes lo vean, realmente se van a convencer de que aquellos que lo logran mal que bien, realmente son personas muy bien dotadas afectivamente. Y la parte final va a ser un micro cuestionario de la pregunta 1 y la pregunta 2. Esta es una introducción ya a la charla próxima y última de este ciclo sobre el yo 1, que es la pregunta: ¿necesitas convertirte en amigo o socio o amante o esposo, etcétera? Y la pregunta 2: ¿eres excelente particularmente en esos roles? Eso va a ser toda nuestra sesión muy polémica. Préstenle máxima atención y estén muy atentos, vale la pena. Creo que esta es una síntesis magnífica.
lo bueno, lo malo y lo feo de las relaciones. Lo bueno es maravilloso, es que cada relación que tú tengas con tu papá, tu mamá, cada vínculo con tu novia, tu esposa, tus amigos, tus jefes, hasta 23 tipos de relaciones, cada una está conectada entre sí y está sostenida, mientras que en la física son solo 4 fuerzas, aquí está sostenida por 10 fuerzas, que son 10 sentimientos. El primero, el sentimiento de sentir que nuestra relación es buena o excelente. El segundo, el sentir que tú sientes algo similar a mí. El tercero, el afecto que yo tengo hacia ti o el amor, el mismo que tú sientes a mí. El quinto, las motivaciones que me impulsan a interactuar contigo. Y sexto, que te impulsan a ti a interactuar conmigo. El séptimo, la motivación que tengo para conocerte cada vez mejor y que siento que tú tienes hacia mí. Y el noveno y décimo, lo que hago yo y lo que haces tú para eliminar o para atenuar o para disminuir las tensiones, los conflictos, los problemas de los cuales vamos a hablar que nos faltan. Por lo tanto, un solo vínculo es una fuente continua y permanente, mientras sea un buen vínculo, de esos 10 sentimientos altamente valiosos. Lo segundo es que las relaciones no solamente son para hablar, las relaciones sirven para proponernos metas, para crear proyectos, para jugar, para ir al cine, para ir a bailar, para participar en deportes, para conversar, para cantidades de actividades. Y al ser parte de eso, activan el circuito motivacional. El circuito motivacional está compuesto por 4 sentimientos y 4 neurotransmisores, que son los que están asociados con el bienestar. Y maravillosamente, cuando se activa este circuito del bienestar, se desactiva o se atenúa el circuito segundo de la ansiedad, el miedo, el sufrimiento, la furia, con sus 4 neurotransmisores correspondientes. Entonces hay una ganancia de bienestar en las buenas interacciones que inmediatamente produce una atenuación de los mecanismos de la infelicidad y el sufrimiento. Esas son ganancias extraordinarias. Y finalmente, hemos visto a lo largo de todos estos años que cuando opera bien algún vínculo, se transfiere de alguna manera a los 10 bienestares. Ustedes conocieron los 4 primeros bienestares, lo que llamamos el 4BM, y los 4 malestares. También hay un libro ya en curso de salir que se llama Tus 10 bienestares y tus 10 malestares. Esta es una ganancia también muy poderosa. Es decir, que lo bueno se transfiere como otros sentimientos, pero también que lo malo se transfiere como comorbilidades, como es la soledad, como es la ansiedad, como la alienación, como la pérdida de sentido de la vida, las ideas suicidas y muchos otros componentes negativos. Estos 10 sentimientos, estas acciones del doble circuito del bienestar y el malestar, y estos 10 bienestares asociados, unos que tienen que ver con el yo 1, los 3 primeros, otros que tienen que ver con el yo 2, que vamos a empezar a estudiar en el ciclo siguiente, y otros que tienen que ver con el yo 3, que vamos a estudiar en el ciclo último. Esas son las enormes ganancias. Por lo tanto, cualquier persona que tiene algún grado de soledad o varios o muchas soledades, se pierde todo lo bueno de los vínculos.
Sin embargo, hay algo, esta denominación no es tan precisa, pero a mí por lo menos me gusta mucho, y es que para lograr eso, para lograr estos beneficios, para tener esas riquezas psicológicas, necesitamos contar y necesitamos aportar una serie de cosas, y si no las tenemos, pues no vamos a poder crear esos mecanismos fundamentales. La primera exigencia, que lo denomino lo malo, es que debemos tener y poseer las 20 cualidades interpersonales e íntimas, entre ellas ser simpático, amable, cariñoso, buena escucha, comprensivo, empático, 20 cualidades, y no tener incompetencias o tener el mínimo número posible de incompetencias, como ser tímido, egoísta, agresivo, ofensivo, distante, que vamos a estudiar en el ciclo de cualidades. Es decir, es necesario que la persona sea un talento interpersonal para que obtenga esos beneficios. Si tiene pocas cualidades, por ejemplo, solamente 15 cualidades, o tiene 5 incompetencias, ya ese va a ser un bloqueo que le va a impedir ganar esos aspectos buenos. Primera cosa mala, hay que contar con unas cualidades que son dificilísimas de aprender, que requieren cientos o miles de horas de aprendizaje. Segundo, esto no se aprende una vez, como sería lo óptimo y lo más fácil, sino se aprende 6 veces. Primero, en la familia. Segundo, con los compañeros, profesores en el colegio, universidad. Tercero, con los amigos, amigas, socios, compañeros de proyectos, colegas. Cuarto, en el trabajo. Quinto, en el campo complejísimo del amor. Y sexto, en la vejez. O sea, el hecho de aprenderlo una vez no basta. Hay que volver a aprenderlo. Realmente pasamos toda la vida aprendiendo a manejar roles, vínculos e interacciones. Eso es algo pues que es muy malo. Si es como si uno tuviera que aprender a sumar 6 veces a lo largo de la vida, sería una locura. Y eso pasa con los vínculos. Y por lo tanto, yo he hablado de la vacuna contra la soledad, pero desde este punto de vista no es una vacuna, sino son 6 dosis de vacuna que la persona debe recibir en su primera y segunda infancia, en su primera infancia, después en la segunda infancia en el colegio, después en la juventud, después en la primera adultez, después en la segunda adultez y después en la vejez, para que realmente cuente con todas las dosis necesarias. Entonces, si ustedes lo ven, realmente hay cosas malas, malas en el sentido de que el que no las tiene, pues no va a ganar nada de estos beneficios. Punto para pensar muy bien. Lo bueno, magnífico, 10 sentimientos que me causa la relación con mi papá, con mi mamá, amigos, etcétera. Eso me produce que se active frecuentemente el doble mecanismo del bienestar y atenuador del malestar, y eso hace finalmente que si yo tengo buenas relaciones, buenas interacciones, siento que me quieren, eso mejora la relación con los otros, obviamente, pero también un poquito la relación conmigo mismo, por supuesto, y obviamente la relación con el futuro. O sea, hay una transferencia hacia el yo uno, hacia el yo dos y hacia el yo tres, en lo bueno y en lo malo.
Lo malo es que ese niño o joven o muchacho o adulto o viejo debe manejar bien las 20 cualidades interpersonales e íntimas y especialísimamente no tener ninguna incompetencia o máximo el menor número posible de incompetencia. Era en lo cual nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores le dedicaban cientos o miles de horas para lograr suplir esa condición. Además, eso es importantísimo porque esas son las herramientas para crear buenas interacciones. Pero tú tienes que hacer buenas elecciones. O sea, elegir un buen compañero, una buena compañera, elegir un buen amigo, una buena amiga, una buena novia, etc. O sea, aquí está el otro tema crucial del interconocimiento que hasta ahora estamos empezando a entenderlo y a estudiarlo más a profundidad. Y finalmente, lo malo es que se requieren dosis de la vacuna, una vez en la primera infancia, otra vez en la segunda infancia, otra en la preadolescencia, otra en la primera adultez, otra en la segunda adultez y otra en la vejez. Reforzamientos sobre la vacuna, no basta con solo una vacuna, eso es lo bueno, lo malo. Y lo feo es que todas las relaciones, sin ninguna excepción, tienen algún grado de toxicidad. Y las fuentes de toxicidad de las relaciones, que son productoras no de infelicidad, sino de sufrimiento, que es la forma activa del malestar, pueden venir de tensiones, de malestares, de sufrimientos, pueden venir de decepciones, de indiferencia, de incumplimientos, de silencios, pueden venir de celos, de infidelidades, de deslealtades, de rupturas, pueden venir de agresiones como el maltrato, los insultos, los empujones, pueden venir de no reciprocidad y pueden venir seguramente otras 5 fuentes, por lo menos, que hacen que inexorablemente toda relación tenga algún grado de toxicidad que va desde 0, que sería el punto óptimo, maravilloso, que no existe, hasta 100, que sería el punto ya totalmente dramático y sufrible al máximo grado. Entonces, no podemos evitar, podemos disminuir, podemos atenuar, podemos enfrentar estos factores de toxicidad, pero todas las relaciones producen ese tipo de fricciones. Casi tocaría hacer un diccionario de toxicidades, que yo empecé a hacerlo y me aburrí prontamente. Por eso, si esto ocurre en cualquier relación, con un profesor, con un amigo, con un compañero, imagínense que no ocurre en una relación con un amigo, con una amiga, con una amante, con una novia, con una pareja o con una mamá con quien compartimos muchísimo más tiempo y muchísima más complejidad. El amor es muy complejo por 7 razones, porque no es uno, sino son por lo menos 7 roles que están jugando. Las parejas son compañeros porque comparten tiempos, comparten actividades, van a comprar el pan, van a comprar tal cosa, van al cine, van a etcétera, etcétera.
porque son socios, tienen que resolver cantidades de problemas de dinero, de plata, de arriendo, de comprar una estufa, de comprar, etcétera. Son socios inevitablemente, pero también son amigos porque se comparten sus angustias, sus temores, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, pero también son amantes, o sea, se consienten entre sí físicamente. Para completar, son novios que se proyectan continuamente a estar diseñando su futuro, y para completar, son dos individuos que viven día y noche durante un mes, 10 meses, un año, 5 años, 10 años, 20 años, durante tiempos muy prolongados, y finalmente son papás o mamás, lo cual implica dedicarle hoy en día por lo menos 25 a 35 años de la vida a formar un ser humano. Lo peor es que esos roles están oscilando continuamente entre uno y otro. A veces son amantes, a veces son amigos, por la mañana pueden ser compañeros, por la noche pueden ser socios. O sea, están oscilando de manera frecuente, jugando esos roles. Yo iría clasificándolos, que habría unos roles básicos que son compañeros, que son relativamente sencillos, que son socios. Estos dos roles son magníficos y creo que toda persona, sin dudarlo, debería asumir esos roles, varias veces estos roles, pero hay unos roles ya mucho más sofisticados, que son los roles avanzados, que ya requieren una formación muy fuerte. Ahí incluyo yo el rol amigo, y obviamente el rol amante y novio son muy avanzados. Y yo solo se lo recomendaría a personas que cuenten con muy buenas cualidades, que genuinamente estén motivados e interesados, porque si no cuentan con eso realmente van a fracasar. Y hay dos roles ultra complejos que prácticamente a ninguna persona hoy se lo recomendaría, prácticamente, excepto que cumplan 4 condiciones que vamos a ver en un momento. Entonces, en resumen, esa sería la tesis central. Y aquí les cuento, para ilustrar esta, que fue un experimento de hace muchos años con una persona de Cali, hace no sé si 15 años, que con quien teníamos una interacción buena, y me comentó, esa persona era el taxista que nos recogía para ir a una clase en un posgrado en la Universidad de Santiago de Cali. Y entonces teníamos siempre 1, 2 horas de ida y 1 hora por lo menos, o 2 horas de vuelta, para hablar, y siempre salió este tema. Y esta persona me decía: hombre, yo ya prácticamente estoy desistiendo de las parejas, del amor, tengo un par de hijos, me causan mucho más sufrimientos que alegría, un par de ex esposos me causan mucho más. Y entonces, en esas conversaciones, yo un poco le expliqué lo anterior. Le dije: es que no solo es un tema suyo, sino un tema que hoy está afectando a muchas personas, para quienes jugar esos 7 roles es prácticamente imposible. 1, porque no tienen hermanos. 2, porque no han tenido tutores. 3, porque no le han dedicado ningún tiempo a eso. 4, porque no han tenido verdaderos amigos, etc. Y lo que en algún momento esa persona dijo:
Pero entonces uno lo que debería hacer es descomponer ese macro rol, que es lo que llamamos la pareja, que está constituida por 7 roles, y en vez de tener una pareja, tener magníficas relaciones en cada uno de los roles. Y a mí siempre me pareció y me ha parecido y me sigue pareciendo una idea genial descomponer ese rol. En mi época fue imposible, pero hoy es totalmente posible en 7 roles. Primero. Segundo, esta persona identificó en un lapso de tiempo de 1 o 2 años potenciales parejas buenas para este rol. O sea, ¿quién puede ser una buena amiga? Esta o esta. Y eligió uno. ¿Quién puede ser una buena compañera para esto y para esto? Y eligió un par de buenas amigas. ¿Quién puede ser una excelente amante, pero solo amante, esta y esta? Y finalmente en los distintos roles. Una idea maravillosa. Otra idea para mí extraordinaria fue: hay que crear con esa persona un acuerdo explícito. Así como en nuestra época le decíamos a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Aquí también debe haber un acuerdo explícito de: ¿quieres ser mi compañera de baile? ¿O quieres ser mi compañera para ir al cine? ¿O quieres ser mi amiga para vernos una vez a la semana o cada 15 días, el tiempo que acordemos tú y yo? ¿O quieres ser mi amante con estas características? Y acordarlo y hasta escribirlo en una pequeña hoja, de tal manera que si cualquiera de los dos rompe el acuerdo, se rompe físicamente el acuerdo y no hay ningún problema ni para esa persona ni para su posible pareja. Y durante todo el proceso evalué, yo con esta persona evalué ese proceso, cómo iba funcionando el rol amigo, cómo iba funcionando. Y la extremada sorpresa mía es que durante esos 10 años tuvo un éxito extraordinario. Solo hubo 1, 2 o 3 problemas en este experimento. El primer problema es que ejercer los 7 roles, sobre todo en alta intensidad, por ejemplo, tener una amiga cada semana, reunirse una vez con la amiga 2 horas o 4 horas, es un tiempo, es una dedicación compleja a escuchar al otro, a que ella me escuche y hablar íntimamente. Es bastante agobiante, pero excepto ese problema, no hubo prácticamente problemas, entre otra razón, porque los problemas se resolvían diciendo: bueno, si tú no quieres o quieres tener ya una pareja o quieres, no hay ningún problema, tomemos la hoja, rompamos la hoja y se acaba este rol. O si quieres, podemos cambiar a otro rol. ¿Cuál quieres tú? Y fue una cosa de un acuerdo explícito maravilloso. Eso me impactó a mí tremendamente hace muchos años atrás y me quedé con esa idea de que ese experimento valía la pena y que podría ser la solución, pero después nos metimos con el tema del suicidio, con el tema de la infelicidad, el sufrimiento, y este tema de la soledad pasó a segundo o tercer plano. Si lo veo hoy, en este mes, yo diría lo siguiente: esta persona de Cali con sus parejas no se hizo la pregunta 1, que por algo se denomina la pregunta 1, sino dijo: tomemos los 7 roles
y coloquemos a una persona en cada rol. Hoy la pregunta 1, que es la que vamos a estudiar la próxima, última sesión de este ciclo, es ¿qué quieres? ¿Qué necesitas en verdad? ¿Necesitas tener un amante? ¿Necesitas tener una novia? ¿Necesitas convertirte en padre o en madre? ¿Qué es lo que tú necesitas primero? Y al no hacerla, abordó los 7 roles y obvio, eso produce una sobrecarga bastante pesada. Y segundo, no se hizo la pregunta 2, que es, ¿tú cuentas para ese rol con las cualidades necesarias para ejercer muy bien ese rol o no? Porque puede que lo quieras, pero si no lo puedes realizar, realmente eso va a friccionar la relación. 3, sí se hizo magníficamente la pregunta 3, que fue hablar, comentar durante varias horas con las posibles candidatas y preguntarles expresamente, desnudamente, yo estoy buscando una amiga, quisieras tú ser mi amiga, pero única, perfecto. Eso me parece de una transparencia extraordinaria. Y sí se hizo la pregunta número 4, que es, ¿tú en verdad eres una buena amiga para que valga la pena? Entonces, a partir de eso, creo que fue un gran experimento, salvo por la pregunta 1 y por la pregunta 2. Yo creo, y es con lo que cierro ese pequeño, que quien se hace la pregunta 1, después la pregunta 2, después sí empieza a buscar sus potenciales parejas, porque también una persona podría ser amiga y amante, o podría ser socia y amante, o socia y novia, o no hay ninguna restricción en ese tipo de cosas si las dos personas están plenamente de acuerdo con eso. Creo que podría haber un éxito extremo, pienso. Si ese experimento con estas 2 fallas funcionó tan bien, al resolver esta falla 1 y esta falla 2, debería mejorar sustancialmente. Es la hipótesis que tengo. Y volvemos. Lo que sí le recomendaría a cualquiera es empieza por los roles primero. Piensa primero en esos roles. Y si te interesan y te motivan, etcétera, magnífico. Piensa después en los roles ya avanzados, como ser amigo, amante, novio, son altísimamente difíciles. Pero si dominas estos 5, pues piensa en la posibilidad de crear una relación multirol con una pareja. O sea, tomar el rol 7 y el rol 6. Esa sería una recomendación inicial muy básica. Chévere, ¿cierto? Métanse esto, tómenle una pequeña foto. Y ahora entremos ya a la parte final. Necesitas convertirte. Tú necesitas convertirte. Vamos a hacer el ejercicio tentativo para que ustedes lo piensen y reflexiones. Necesitas convertirte sin la menor duda. Anhelas ser y tener compañeros o compañeras. Y sería bueno pensar compañeros de qué actividad, porque el compañero es con quien ejercemos una actividad, montar en bicicleta,
tocar guitarra, hablar de tal cosa, ir al cine, y cualquier actividad que se repita regularmente con esos compañeros, y piensa de 0 a 10 o con cualquier sistema que quieras. Este siempre nos ha sido muy bueno. Necesitas tener un compañero de 0 a 10, siendo 0 no, para nada. 10 sí, definitivamente sí. Necesitas participar en algún proyecto, no únicamente económico, sino, por ejemplo, crear una fundación, por ejemplo, ir a ayudar a los niños que tal y tal, ir a enseñar tal cosa, proyectos de tipo más humanitario o proyectos de tipo más empresarial, o hacer una innovación cualquiera que sea. Hacer eso con otras personas te interesa. Tienes una genuina motivación para eso. De 0 a 10, obviamente, ¿cuál sería el campo? 3, necesitas tener un amigo o una amiga, un par de amigos y amigas, genuinamente amigos y amigas, no para hablar de política, no para hablar de negocios, no para hablar de deportes, no para hablar de la vida común y cotidiana, sino fundamentalmente para hablar de ti y para que la otra persona te hable de ella, de sus inquietudes, motivaciones, ilusiones, temores, angustias, ansiedades, lo bueno, lo malo, para que te hable de sus relaciones. Alguien que ha pasado, por ejemplo, por este curso, ya podría tener un amigo técnicamente que dijera, bueno, veámonos el viernes a las 6, a las 8 en tal sitio, porque te quiero mostrar el afectograma que tengo de María, porque hay como 3 o 4 fallas que quiero compartir contigo. Magnífico, eso serían amigos de un nivel ya muy sofisticado, muy técnico, que se ayudarían entre sí de una manera extraordinaria. Yo no creo, y cuando lo digo, muchas personas se molestan por decirlo, pero no creo que la mayoría de personas estén preparadas para tener un amigo genuinamente o una amiga genuinamente. El que lo logre tiene una ventaja enorme, enorme. Hay que ser muy selectivo, hay que elegir muy bien. Tú necesitas, quieres, estás abierto a abrirte, porque esta es una forma de desnudez psicológica. Estás preparado en verdad para desnudar tus intimidades más íntimas ante otro, ante otra. Si no, no te metas. Te interesa tanto él o ella para escucharla horas a hablar de sus temas verdaderamente que la tocan lo más profundo de ella misma. Yo diría hoy técnicamente puntos que tocan sus 366 preguntas de autoconocimiento. Si es así, maravilloso. Si no, no te metas a jugar este rol porque es muy delicado. Número 4. Necesitas un amante que no es una pareja sexual esporádica, de una noche, de un fin de semana, de unas vacaciones como hacen los gringos y los europeos, sino en verdad quieres establecer una relación
fundamentalmente sexual con una muchacha, con una mujer, con un hombre. ¿Quieres, necesitas, tienes esa motivación? Obvio, después vamos a preguntar, ¿verdaderamente eres un buen amante o no? Quinta, ¿quieres compartir con alguien tus proyectos, especialmente tus proyectos, tus metas, y posiblemente compartir con esa persona tus metas, tus proyectos, crear proyectos conjuntos hacia el futuro? Rol número 6. Necesitas, sin la menor duda, necesitas convivir, compartir no solo tus sueños, no solo tu cuerpo, no solo tu intimidad, no solo tu plata, no solo tus actividades, sino compartir día y noche, fines de semana, vacaciones, con una y solo una pareja. En mi época, vuelvo a repetirlo, ni nos hacíamos ninguna de estas preguntas porque no eran relevantes, solo había una opción que era tener una novia, una pareja e hijos. Eso era el destino de todo el mundo. Hoy hay infinitas posibilidades, casi hay docenas de oportunidades. Sí, necesitas, puede que vivas con una pareja, pero si hoy tuvieras que tomar la decisión, ¿tendrías esa pareja que tienes o que buscas o que anhelas? ¿En verdad quieres esa pareja con esas cualidades o exigencias de vivir día y noche, fines de semana, vacaciones, puentes, con la misma persona durante años? Yo lo pensaría mucho. Y la última tremenda pregunta, tremendísima pregunta. ¿Quieres, necesitas, tienes una inmensa motivación de ser papá o mamá? Ayer creo que leía un caso extraordinario que me impactó muchísimo, de un hombre ya con algunos años, 50 años, que ha dedicado gran parte de su vida a ser papá de niños con enfermedades terminales. O sea, de niños que están en un hospital y que están prontos a morir y que no tienen familia, y que él adopta durante esos días o semanas o meses para que mueran con una familia. Esa persona quiere ser papá, sí, sin duda, pero a ti te pasa lo mismo. O sea, tu motivación es tan fuerte e intensa para llegar a eso. Califica de 0 a 10 y reflexiona esta noche, estos días, sobre estas preguntas. Esta es la pregunta número 1, la fundamental desde este modelo conceptual. Y entremos en la pregunta 2, antes de la 3 y la 4. ¿En verdad eres un excelente compañero para realizar distintas actividades gratamente? Yo antes me calificaría con 5, hoy me califico con 7.
he mejorado un poquito, pero estoy en el límite 7, 8 para ser un compañero. No es esta una de mis mayores cualidades, pero tú, 2, eres un excelente socio, una persona responsable, comprometida, emprendedora, entusiasta, que casi cualquier persona quisiera trabajar contigo en distintos proyectos. Esa ha sido una gran cualidad mía y me calificó hoy. Y creo que ahí no he empeorado un poquito, pero mínimo me califico 8, mínimo 8, porque me faltan algunas cosas, pero 8 es una buena calificación. 3, eres un buen amigo o excelente amigo. Yo acá me califico con 9. Creo que tal vez es una de mis mayores cualidades, sin lugar a dudas. En el pasado era mejor amigo, era magnífico amigo. Gran parte de toda mi larga adolescencia fue tener amigos. En esa época, pues los hombres solo éramos amigos de otros hombres. Y la veo una gran cualidad mía. La necesito no tanto hoy, pero sí me considero que soy muy competente como amigo. Amante, siempre me he considerado aceptable. Yo diría 6 máximo. 5, 6. Tengo ya muy claras cuáles son mis defectos. Sé que ese es un rol bastante demandante, complicado. 5, eres un buen novio, aceptable, máximo aceptable, también 5. Buena pareja, siempre me consideré regular, por ahí 4. Hoy ya he mejorado bastante para llegar a 7 tal vez. Es uno de los roles más difíciles que creo que ningún ser humano puede llegar hasta ese nivel, y el que lo logra, pues es un logro notable, destacadísimo. Y el último, eres un excelente o competente o muy buen papá o mamá. Yo sí lo creo. En mi caso creo que por lo menos me califico con 8. Ese ha sido realmente tal vez de mis fortalezas, ser un buen papá y muy buen amigo. Y tengo bastantes evidencias de que lo soy. Mi papá también, paradójicamente, fue muy buen papá, aunque interactuábamos muy pocas cosas, muy pocas veces, pero las veces que interactuaba con él, mi papá fue un magnífico papá conmigo, especialmente. Y buena parte de mi vida tiene que ver con lo que él finalmente a nivel de valores y cosas me enseñó en los pocos tiempos que él tenía libre, teniendo 10 hijos y trabajando obvio de sol a sol. Valórate tú en cada uno de estos. Ya está la pregunta número 2 y vamos a integrarla la próxima sesión. La pregunta 1, la pregunta 2, 3 y 4. Pienso que el que entienda bien este modelo teórico da un paso bastante fuerte para comprender esta maraña de cosas que tienen que ver con el afecto, las relaciones humanas y la tremenda complejidad de este tema
para los seres humanos. En síntesis, ya como parte final, apuéstale solo si P1 te interesa y te motiva genuinamente cumplir ese rol. 2, cuentas con competencias o cualidades para ejercerlo, es decir, eres un buen novio, amigo, socio, etc. 3, si la otra persona tiene el mismo interés que tú, es decir, si ella o él también quieren ser o novios o amigos o socios o papás, muy claramente, o sea, si hay una coincidencia entre tu pregunta 1 y la pregunta 1 de ella o él, que es la que llamamos pregunta 3, y si cuenta ella o él con las cualidades más destacadas para ejercer ese rol. P1 y P2, autoconocimiento. P3 y P4, interconocimiento o conocimiento del otro y de los otros. Hazte esas preguntas en los roles básicos, en los roles avanzados, y si superas todos estos 5 puntos, piensa, y solo digo piensa, en poder posiblemente apostarle al rol 6 y 7, solamente si se cumplen esas grandes cualidades. Esa para mí sería la super síntesis de nuestra sesión. Como ven, el amor es de una complejidad casi infinita. Ahí puede surgir lo mejor de lo mejor o lo peor de lo peor. Si el rol padre funciona, vas a tener por lo menos 35 años de ilusiones, satisfacciones, logros, etc. Si el rol pareja funciona, vas a ganar muchísimo, pero si hay tensiones, fallas, desencuentros, también va a ser una fuente de sufrimientos muy alta. Diría, resumiendo, de la sesión 6, es muy difícil entendernos. Ya llevamos más de un par de meses tratando de entendernos, pero mucho más difícil o casi imposible es entender a los otros. Los invito a la sesión donde vamos a cerrar ese capítulo sobre vínculos y soledades. Los invito a esta sesión, las 4 preguntas afectivas. Espero que tengan un muy grato fin de semana, un fin de semana muy reflexivo, y que nos podamos ver dentro de una semana ya con este punto de cierre del yo 1, para comenzar tal vez en 2 semanas o 3 semanas, estamos programándolo, entrar al tema maravilloso de tus cualidades humanas. Ese es ya un capítulo mucho más íntimo sobre quién eres tú, quién soy yo, quién es cada uno de nosotros. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y yo soy mis cualidades y mis relaciones. Comenzamos por las relaciones. Hemos visto que son altamente complejas, pero vamos a desembocar en la pregunta final: ¿quién eres tú? ¿Con qué cuentas? ¿Y qué deberías hacer para que tus cualidades se expresen de la mejor manera posible en el amor, en el trabajo, en tus tiempos libres, en tus proyectos? O sea, cómo hacer para dirigir la vida lo más precisamente posible a partir
de tus fortalezas y tus debilidades. Estamos ya sobre las 6 exactas. Nos veremos muy pronto. Muy amable, Walter, por ahí te estoy viendo. Chao, chao. The markets buzz, the temples sing.